esta mañana de martes y feriado, Martín Vergese, nuestro hombre de campo, acompañándonos. Te preguntabas recién por el arbolito. Sí. ¿Se continúa con esa tradición vieja? Sí, se ¿no? se continúa. ¿Y en ese caso qué hacen? ¿Arman un árbol artificial o no? ¿Eligen alguno? Elegimos hace un par de años que ya elegimos un ficus, que ha crecido un poco. Ajá. Lo dejamos crecer. Sí. Y bueno, y usamos eso como árbol. Ah, ok. ¿Luces? ¿Todo algunas incluido luces, algunas cintas. Sí. Pero es como que dejamos de lado el árbol tradicional que se arma adentro, claro, sino que utilizamos un árbol jardín, natural exterior. Me encanta, mucha gente lo hace también, muchas familias hacen eso. Bueno, nos vamos a meter con un tema que nos tiene preocupados a todos y son los aumentos de precio, y particularmente el aumento del precio del pan, que ha impactado de una manera tremenda, y también de la carne. Bueno, es así, justamente traíamos este tema porque veíamos mucha preocupación en la gente, en los consumidores, además en el medio de este traspaso de gobierno. La gente igual se pregunta también, Martín, antes de seguir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuánto más va a aumentar? Porque a lo mejor te das una vuelta por una panadería y te dicen, sí, aumentó no sé, un 15, un 20%, pero falta porque viene otro aumento más todavía. Exactamente, bueno, y lo que hay que explicar un poco, primero vamos a analizar el tema del pan, que creo yo, bueno, como lo dijimos la vez pasada, es algo meramente especulativo y obviamente que hay sectores empresarios, específicamente algunos molineros, que se están aprovechando un poco de la situación. Sabemos que hay un cambio de gobierno, el gobierno aflojó los controles desde que perdió el balotaje, aflojó todos los controles en materia de comercio interior y bueno, estamos esperando que asuma el nuevo secretario de Comercio Interior. Así que en ese sentido, bueno, algunas avivadas empresarias se están dando en diferentes sectores y este es el caso del pan. Le decimos a la gente que es absolutamente cierto. El precio de la harina de la bolsa de 50 kilos, que valía 120, 130 pesos, en las últimas 2 semanas pasó a valer 240, 250 pesos. Es decir, que el doble. El doble directamente. El doble, se incrementó directamente el doble. Entonces, el kilo de pan que estaba en 24 pesos, 25 pesos en algunos lugares, ha pasado a cerca de 30 pesos el kilo. Bueno, y ahí está un poco el susto de la gente que no sabe hasta dónde va a llegar esto. Lo cierto es que la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, que es FADA, que tiene sede en Río Cuarto, bueno, viene elaborando distintos informes. Mira, y ahí vemos una infografía para que la gente vea realmente cuál es el impacto que tiene el trigo y la harina dentro del precio del pan. Y si vos te fijas, solamente el impacto de la harina y el trigo es del 10%. El 90% que forma el precio del pan tiene que ver con impuestos, como vemos allí, con utilidades y con costos que tienen que ver justamente con el sector de la molinería y también con el sector de la panadería. Según este informe, solamente el pan tendría que haber aumentado como máximo 2 pesos y no debería aumentar más. Es más, a partir del 11 de diciembre no debería aumentar ni el precio de la harina ni el precio del pan. Es decir, cuando ya se produzcan medidas, digamos, que controlen el mercado interno. Bueno, fíjense entonces en esa torta que está allí en el gráfico diagramada, solo un 10% entonces pertenece al trigo. El resto tiene que ver con movimiento, con traslado, con impuestos. Absolutamente. Mira, tenés casi un 21% de impuestos, tenés después costos operativos y utilidades. Esto pertenece al sector molinero, que es el que fabrica la harina y se la vende a las panaderías. Y también están los costos de la panadería, obviamente, ¿no? Y todo lo otro es mano de obra. Fíjate, hay un 32% de mano de obra, tanto en el sector de los molinos, en el sector de la panadería, bueno, y también en todo eso está metido todo lo que es flete, bueno, en fin, otras cuestiones. Así que cuando a la gente le dicen, bueno, aumentó el trigo, duplicamos la bolsa de harina y el precio del pan vemos que se incrementa tanto, bueno, no es así. Ahí nos damos cuenta que es una medida especulativa cuando el trigo solamente representa el 10% del precio del pan, que es muy poco realmente, ¿no? Bueno, y eso que las panaderías han intentado hasta último momento no trasladar el aumento del precio al consumidor, porque ya ellos mismos han visto una merma, una baja en el consumo, la gente ya directamente ha cambiado la forma del consumo y han intentado aguantar, no subir el precio hasta que, bueno, ya no pudieron más. Inclusive en Rosario, algunas panaderías rosarinas están regalando el pan. Creo que hace un par de días, bueno, se pusieron de acuerdo los panaderos y regalaron 300 kilos de pan en la zona céntrica de Rosario, justamente reprochando esta medida, como dicen ellos, de muchos empresarios molineros que no quieren perder un solo peso y que ni siquiera están esperando, digamos, este proceso de transición entre un gobierno y el otro hasta que la cosa se acomode. Bueno, están haciendo, digamos, un veranito en materia de precios con su propia harina, bueno, y esto lo paga, obviamente, la panadería, que sube sus costos, y lo paga el
consumidor, que es el último eslabón de la cadena, que es lo que siempre hablamos, ¿no? Bueno, estaba viendo justamente que una de las últimas declaraciones de Macri a nivel económico tenía que ver con esto, ¿no? Ver de qué manera iba a frenar el aumento de los precios, y lo que se especulaba es que tenga una reunión inmediata con la mayoría de los empresarios para terminar con esta suba indiscriminada. Bueno, hablamos del pan, pero también hablamos de la carne. Hablamos de la carne. Hablamos de la carne. Es cierto que la gente se ha encontrado con que el kilo de asado aquí en Córdoba está en 85, 90 pesos y ahora lo estamos viendo en 115, 120 pesos. Es decir, hubo un aumento de una semana para otra. Esto tiene que ver con lo que está pasando en el mercado ganadero. En el último mes, en lo que es el mercado de Liniers, que es en Buenos Aires, que es allí donde se venden justamente los animales vivos, ¿no es cierto? Por los diferentes compradores, el precio del novillo, después del balotaje, aumentó un 30%. Es decir, la carne tenía un atraso cambiario en el último tiempo. Bueno, al ver un poco lo que pasó en el balotaje, el triunfo de Macri, el sector ganadero como que se acomoda a esas expectativas favorables para la ganadería, porque se habla justamente de que se van a abrir las exportaciones, en fin, un montón de cuestiones, y esto tenía un impacto positivo, digamos, para los ganaderos. Lo que es positivo para los ganaderos a veces no es positivo para el consumidor. Claro. Lo que sí, bueno, es que ha aumentado un 30% el novillo en el mercado de Liniers. Hoy el novillo argentino, justamente por parte de ese atraso cambiario, es más caro aquí en Argentina que en Estados Unidos y que en Europa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el 2016? Vamos a ver, por estas cuestiones de precios, un consumo mucho menor justamente de los argentinos de lo que es carne vacuna específicamente. Hoy estamos comiendo 60 kilos de carne vacuna por habitante por año, y se estima que para el año que viene ya vamos a comer unos 5 kilos menos de carne de vaca. Igual nos va quedando como menos alternativa, ¿no? Porque va subiendo también el precio de la carne, pero también ha subido muchísimo el pollo, que era también la otra variante o la otra alternativa que tenía la gente. El pollo subió muchísimo, muchísimo. 35, 40%. Sí. Los 2 kilos, no sé, una promoción de 80 y pico, hoy la tenés en 110, ha subido muchísimo, y además dicen que va a volver a subir antes de final. Que puede volver a subir. Inclusive, yo creo que la gente va a reemplazar lo que es la carne de vaca con la carne de cerdo. Que es un poco más barata, también es sabrosa, y la gente se está acostumbrando a comer carne de cerdo, porque el pollo también estamos en un nivel, digamos, bastante alto de consumo. Es decir, como que ya no podemos comer más pollo del que comemos. Sí, ya está. Ya está. Okay. Es como que a veces uno llega a casa y te dice, claro, como dice Ricky, empezás a aletear, hay pollo por todos lados. Sí, totalmente. Bueno, es porque estamos en un nivel muy alto de consumo de pollo. Entonces creo que lo que no comamos de carne de vaca en el 2016 lo vamos a comer en materia de carne de cerdo. Y tiene que ver con una cuestión que también pasa por el productor ganadero. Al haber expectativas para la exportación, el productor ganadero va a aguantar los vientres. Aguantar los vientres es aguantar las madres en el campo. Cuando vos aguantás las madres, vas a comenzar a fabricar más terneros. Para lo que es exportación se van a hacer animales mucho más pesados. Es decir, hoy estamos matando a los novillitos con muy pocos kilos. Sí. Bueno, eso no va a pasar, se van a hacer animales mucho más pesados para exportación. Mucha gente ya va a pensar más en exportación que en el mercado interno, si bien el mercado interno es el que regula los precios. Es decir, bueno, todo ese proceso va a hacer que en el 2016, bueno, la carne justamente tenga un precio elevado para algunos sectores de la sociedad, y bueno, y habrá que volcarse, por ejemplo, hacia la carne de cerdo o hacia el pollo. No obstante, hay que decirlo, a nivel mundial somos los que más comemos juntos a los uruguayos carne de vaca, o sea... Sí, igual no nos podemos quejar. No. Y como me decías en algún momento, bueno, el asado de los más jóvenes es ahora, nos juntamos a comer un asado, pero cuando vos llegás a la parrilla no encontrás más que chorizos. No, ha cambiado absolutamente. Ahora los chicos de 20 años, los más jóvenes, claro, nosotros, se juntan y comen hamburguesas, salchichas, digamos, le han encontrado la vuelta por otro lado, nosotros... No lo hacemos a eso, pero bueno, habrá que comer a lo sumo un asado por semana. Yo también he conocido gente que come asado todos los días. Bueno, eso entonces, estábamos en otro país y ahora vamos a un país un poco más normal, entonces habrá que cuidar un poco más el bolsillo, buscar precio, y habrá que hacer un asado el viernes, el sábado o el domingo. Pasa por ahí. Bueno, encantada, ¿eh? Nos estamos viendo. Nos vemos.